Un saludo a todos. Gracias por acompañarnos una vez más a través de este medio de comunicación, la Internet. Estamos dando un mensaje y hemos preparado un mensaje dirigido específicamente hacia los padres también, pero un poquito más hacia los jóvenes. Queremos revisar y analizar porque nos interesa la vida de los jóvenes y queremos ver hoy que algo que está pasando el día de hoy. Y lo que está pasando en los jóvenes es la pérdida de convicciones y necesitamos que ellos tengan una convicción escritural para obediencia a la palabra, a través de la cual puedan recibir las bendiciones de lo alto, del Padre de las Luces. Esta pérdida de convicciones es uno de los grandes problemas o la condición en la cual se encuentra nuestra cultura. Así que comenzaremos, ¿verdad?, por revisar muchos fundamentos que hoy como padres necesitamos reforzar en la vida de aquellos que están bajo nuestro cuidado, nuestros hijos. Vamos a orar y a poner todo en las manos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Y oremos al Padre. Cierre sus ojos y oremos. Señor, muchas gracias. Nos ponemos en tus manos. Permítanos poder comprender, entender la voluntad tuya. Que nuestro corazón se afirme y se arraigue, se cimiente en los fundamentos de tu ley. Que podamos transferir a nuestros hijos, Señor, la palabra de verdad. Que podamos caminar día con día en pos de ti, que podamos glorificar tu nombre, exaltar tu nombre. Porque tuyo es el poder en el cielo y en la tierra. Fuera de ti no hay nadie más, eres el único, el suficiente, Dios eterno y verdadero. Así que Padre, gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, y nos ponemos en tus manos y que tu nombre sea glorificado hoy y siempre. En el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén, amén, amén. Muy bien. Hay muchos eventos que nos hablan a nosotros de las confrontaciones que se tienen cuando uno ha reconocido a Jesús como el Señor y el Salvador de su vida. Realmente podemos ver en las personas las decisiones que se tomen en ocasiones extremas para afirmarnos en la fe, permanecer en la fe, no importando qué tan altos son los problemas. Hay una narrativa de uno de los eventos en la historia que nos muestra a nosotros la importancia de las decisiones. Mientras los tres líderes cristianos, reunidos antes del amanecer en un sitio que creían secreto, ¿verdad?, ellos pensaban que estaban ocultos y que nadie se daba cuenta. Se reunieron con la finalidad de orar. Pero ellos fueron interrumpidos por estrepitosos ruidos y gritos. Las autoridades habían hecho repetidos intentos de convencerlos a estos creyentes y a otros creyentes que renunciaran a su lealtad hacia Jesucristo. Pero aún con todo lo que habían hecho, habían fracasado. Pero esta vez no hubo lugar para discusiones. En cuestión de segundos, los cristianos se vieron rodeados por un grupo de soldados romanos que los hicieron ponerse en pie. Los encadenaron y se los llevaron a un lugar desconocido. Después de ansiosas horas en prisión, los cristianos fueron sacados al Coliseo lleno de una bulliciosa muchedumbre. Recorrieron el Coliseo con la vista, atónitos al ver las miles de personas que ya se estremecían emocionados ante la perspectiva del espectáculo que sería una espeluznante ejecución. Todavía en cadenas, el grupo fue llevado ante el procónsul, quien les ordenó que renunciaran a su fe en Jesús, el Hijo de Dios, que juraran que César es el Señor, y exigió el procónsul que renunciasen a sus creencias falsas y los pondré en libertad. Esas fueron sus palabras. Y agregó una advertencia: si no tomaban el juramento, tendrán que enfrentarse a los leones. Uno de los seguidores de Jesús que había sido tomado preso en ese momento dio un paso adelante y él expresó y dijo: he consagrado mi vida a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente.
Si su voluntad es que muera, hoy que así sea. No puedo renunciar a Cristo. El segundo dio un paso también junto a él y dijo: yo tampoco. Dijo uno de sus compañeros a gran voz. Yo serviré únicamente a Cristo, dijo el tercero. El procónsul vaciló apenas un instante antes de levantar la mano de una forma determinante. Entonces ustedes ya lo han decidido, dijo. Hizo un gesto con la cabeza y los soldados abrieron las puertas. El gentío en ese lugar irrumpió en histéricos alaridos mientras los leones salían a la arena y fijaban su hambrienta atención en sus víctimas. Realmente esta historia uno la percibe como una historia en la cual apela a la lista de creencias, de fundamentos de fe, que nos debe llevar a entender que la vida en el Señor no tiene comparación con la vida aquí, y que no hay temor a la muerte, sino que realmente en las promesas de Jesús nos encontramos fundamentados. Los anales de la historia realmente están repletos de nombres y están repletos de cristianos quienes, como los hombres descritos en estos párrafos anteriores, se mantienen firmes en sus creencias en Jesucristo, aún ante la perspectiva de ser torturados y de ser ejecutados. Escogieron morir por lo que creían antes que renunciar a su firme fe en el único Dios verdadero. En muchos sentidos, nuestros jóvenes en la actualidad tienen que sufrir en un coliseo del siglo XXI. Aunque no enfrenten literalmente a los leones, es muy probable que enfrenten más tentaciones y éticas morales, más batallas espirituales y relacionales que ninguna otra generación a lo largo de la historia. Estamos seguros que su oración, así como la nuestra, es que nuestros hijos sean fuertes en espíritu y en carácter también, que sean capaces de resistir las presiones de una cultura sin Dios, de manera que pase lo que pase, estén capacitados para vivir una vida de la que podamos estar orgullosos, una vida agradable a Dios y a los demás. Queremos que lleguen a la edad adulta, que corresponde a la plena madurez de Cristo. Como dijo el apóstol Pablo, a fin de que ya no sean como niños, que cambian, que fluctúan fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza, de cualquier doctrina, hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. Efesios 4, versículo 3 y 14 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pero nos sentimos alarmados realmente de que los valores que estamos tratando de inculcar en nuestros hijos puedan ser contrarrestados. Lo que siembra el temor en nuestro corazón es la posibilidad de que nuestros jóvenes caigan presas o presos de las malas compañías, que sucumban ante las presiones culturales y tomen decisiones que les causen dolor y sufrimiento en la vida. Nos preocupamos de que todas las advertencias, todas las prevenciones y enseñanzas bíblicas que les hemos sembrado no basten para que se mantengan firmes y fuertes. Y tenemos mucha razón al alarmarnos. No queremos alarmar a nadie. No queremos presentar estadísticas que muestren lo que nuestros hijos andan haciendo. Ahora, si somos personas interesadas en los jóvenes de hoy, pues entonces vemos lo que está pasando
y percibimos el peligro. Nuestros hijos enfrentan en este momento presiones sin precedentes. Están expuestos a tentaciones sexuales. Están expuestos a violencia en las escuelas. Están expuestos a los vicios, al alcohol, a las drogas ilícitas y a una variedad de influencias que amenazan destruir todo lo que les enseñamos. Y mientras necesitamos tenerle miedo a lo que nuestros jóvenes puedan estar tentados a hacer, necesitamos estar más preocupados por la enseñanza que reciben sobre lo que deben creer. Esto es sumamente importante. Pensemos bien la manera como nuestros jóvenes se comportan. Proviene de algo. Sus actitudes y acciones se desprenden de su escala de valores. Y su escala de valores se basa en lo que creen. Debemos de pensar bien todo esto. Porque la conducta proviene de lo que ellos tienen como fe, de sus creencias, de su escala de valores. Uno de los educadores cristianos dijo: en el fundamento de la vida de la persona encontramos sus creencias. Estas creencias dan forma a sus valores y sus valores impulsan sus acciones. Sus creencias y sus valores son cosas que no se ven. Lo que ven son sus acciones. Las investigaciones demuestran, por ejemplo, que los jóvenes que creen que las relaciones sexuales antes del matrimonio son moralmente correctas, tienen más probabilidad de ser sexualmente activos. Sus creencias dan forma a su escala de valores, y su escala de valores los lleva a exteriorizar actitudes y acciones específicas. Es por esta razón por la cual muchos estudios revelan que los jóvenes que carecen de un sistema de creencias basados en la Biblia son más propensos a sentir un profundo enojo contra la vida. En un 22.5% se presenta esta actitud. Son también más propensos a sentirse resentidos, ¿verdad? En todo lo que la evaluación que se ha hecho en jóvenes que asisten a la iglesia, ¿verdad? En jóvenes en las escuelas tenemos un 21.6%. ¿Verdad? También son más propensos a no tener un propósito en la vida. Cuando los jóvenes carecen de un sistema de creencias basado en la Biblia, son más propensos a tener un propósito en la vida. 200% más propensos a sentirse decepcionados con la vida. Sus creencias generales generan valores que resultan no solo en ciertas actitudes, sino también en conductas específicas. Nos habla y nos dice que son más propensos a no tener un propósito en la vida, y esto es lo que observamos. Esta es la razón por la que las investigaciones demuestran que los jóvenes que no cuentan con un sistema bíblico de creencias son más propensos a mentirle a un amigo, más propensos a copiar en un examen, más propensos a robar, más propensos a tratar de dañar físicamente a alguien, más propensos a usar drogas ilícitas, más propensos a tratar de suicidarse. Aunque esto puede ser inquietante, no debe sorprendernos, porque nuestras acciones se desprenden de nuestra escala de valores, la cual se basa en nuestras creencias. Y lo más sorprendente es que la mayoría de nuestros jóvenes ni siquiera se mantiene firme en un sistema de creencias bíblicas. Nuestros jóvenes, aún los de hogares cristianos e iglesias fuertes, tienen creencias distorsionadas acerca de Dios y la Biblia, creencias que están teniendo un efecto devastador que incide sobre cada aspecto de la vida de ellos. Según algunas estadísticas podemos ver lo que los jóvenes quieren. El 65% de los jóvenes actual quiere tener una relación estrecha con Dios. Quiere que su vida sea de significado en el mundo.
Considera que tener amigos cercanos es una meta de alta prioridad para su futuro. Si pudiéramos realmente resumir lo que los jóvenes quieren, diríamos que lo que los jóvenes quieren es una vida sana, una vida relacionalmente significativa sobre la tierra y un hogar celestial. Los jóvenes de hoy parecen ser la generación más ambiciosa en cuanto a lo que ocupaciones y educación se refiere. Y tienen muchísimo interés en las cosas espirituales. El 80% de los jóvenes dicen que sus creencias religiosas son muy importantes en sus vidas. Ahora, ¿por qué realmente a usted y a mí nos interesa el futuro de nuestros jóvenes? Tenemos que observar lo que realmente nuestros jóvenes creen en 3 áreas importantes: sus creencias acerca de Dios, sus creencias acerca de la verdad y sus creencias acerca de la realidad. Porque lo que creen es lo que tarde o temprano habrá de definir todo lo que llega a ser y determinará las decisiones más importantes que toman en la vida. Lo que nuestros jóvenes creen en la actualidad realmente es algo alarmante. Reunamos un buen grupo de jóvenes y preguntémosle: ¿quién creen que es Dios? ¿Y cómo creen que es Dios? Ahora, ¿qué clases de respuestas suponemos que vamos a recibir? Probablemente no difiera mucho de las que ha reportado un líder de jóvenes de una iglesia en una publicación de Newsweek. Sus respuestas fueron: Dios era como su abuelo. Por ahí anda, pero nunca lo veo. Otro más duro lo describe como un ser malvado que siempre me quiere castigar. Al final, habló un último adolescente. Creo que todos tienen razón, porque eso es lo que realmente creen. En otras palabras, Dios es lo que funciona para uno individualmente. En esto, todos los jóvenes coincidieron. Esta generación puede ser transparente y verbal en cuanto a su fe, aún al punto de usar sus playeras estampadas con un testimonio cristiano y sus pulseras con esa QHJ que ¿qué haría Jesús? Pero muchos están defendiendo a Jesús a su manera. En una investigación, los adolescentes del tercer milenio, el 70% de los adolescentes encuestados eran activos en algún grupo juvenil de su iglesia, y el 82% se identificó como cristiano. Este estudio concluyó: la gran mayoría de nuestros adolescentes, el 80% aproximadamente, cree que Dios creó el universo. El 84% cree que Dios se involucra personalmente en la vida de las personas. No obstante, a pesar de estos conceptos ortodoxos, el 63% también cree que los musulmanes, budistas, cristianos, judíos y todos los demás gentes oran al mismo Dios, aunque llamen a su Dios por otro nombre. ¿Y qué dijeron creer estos adolescentes acerca de Jesús? El 87% de los jóvenes dijeron creer que Jesús fue una persona real que vino a la tierra, y el 78% cree que nació de una virgen. No obstante, la mitad, 46%, cree que cometió pecados, y más de la mitad, el 51%, dice que murió, pero que no resucitó. Y opinan que el cristianismo es el único camino de salvación. El 48% de los adolescentes de hoy cree que no importa con qué fe religiosa se asocia uno, porque todos creen en los mismos principios y en la misma verdad. El 58% cree que todas las religiones enseñan verdades de igual validez. Nuestro hijo o grupo juvenil
¿verdad? Creer que Jesús realmente vivió y que realmente nació de una virgen, aún puede estar entre la minoría que cree que Cristo resucitó. Pero el 65% de los adolescentes conjetura que no hay forma de saber cuál religión es la verdadera. Su concepto de Dios está tan distorsionado que no están convencidos de que Jesús, el de la Biblia, sea el camino, la verdad y la vida para todos los seres humanos en el mundo. No es que nuestros jóvenes rechacen el cristianismo, tal como lo conocen. Es que no han recibido influencias que los lleven a redefinirlo para coincidir con su ambiente cultural. Están componiendo su propio canon religioso con un popurrí. Estas influencias los llevan a creer que es mejor seleccionar de entre varias ideas, diversos conceptos de Dios y de la religión, valiéndose de lo que hay a su alrededor hasta construir una fe hecha a medida, una que les quede bien a ellos. Se les alienta a idear a ellos mismos su propia fe. De esa manera será personal de ellos y no ofenderá a nadie. Por ejemplo, tenemos una reunión de jóvenes adolescentes y acabamos de leer un pasaje bíblico y nos dirigimos a una participante en la reunión y se le pregunta, ¿verdad? ¿Qué significa esto, Alicia? Y Alicia, creyente de un hogar cristiano, hace una pausa y reflexiona el pasaje acerca del cual se le está preguntando. Y ella dice, bueno, para mí, este versículo significa. Probablemente para la mayoría quizás pasemos por alto esto. Pero estas dos palabras, para mí, son indicativas de otra condición muy peligrosa que existe entre los jóvenes cristianos en la actualidad. La mayoría no está yendo al texto bíblico para encontrar la verdad. La están buscando dentro de ellos mismos. La mayoría de los jóvenes de hoy, el 70%, dice que no existe una verdad moral absoluta. Otro de los ejemplos que nos muestra la condición de los jóvenes de hoy es Adela, una joven de 16 años. Respondió a la pregunta, ¿es incorrecto tener relaciones íntimas antes del matrimonio? Es una pregunta. Y responde, bueno, creo que es incorrecto para mí. Responde ella, pero ¿crees que la Biblia enseña que las relaciones íntimas antes del matrimonio son incorrectas para todos? Bueno, creo que es correcto para mí. Y he determinado no tener relaciones antes de casarme. Pero creo que no me corresponde juzgar lo que hacen los demás. Ahora, no es que Adela no crea que la Biblia proporciona una descripción clara y totalmente exacta de las verdades morales. Ella, como el 61% de nuestros jóvenes, diría que cree precisamente eso. Pero ella, como la mayoría, han sido condicionados a creer que la verdad no es verdad para ellos hasta que hayan determinado creerla. Es por esto que el 81% de los jóvenes adolescentes afirman que toda verdad es relativa dependiendo de la persona y sus circunstancias. Quizás estemos pensando, ¿quién les está enseñando estas cosas a nuestros hijos? ¿Y cómo lo están haciendo sin que lo sepa? En este caso no es una persona la culpable. Es una filosofía que cunde mucho en nuestras culturas, que cunde mucho en nuestro gobierno, en nuestras escuelas, en las videocintas, en la televisión, en la música. Es un modo de pensar y una influencia cultural generalizada que se conoce como posmodernismo. Posmodernismo es la filosofía que triunfó y suplantó hasta cierto punto el modernismo, cuya manera de pensar ha desafiado al pensamiento cristiano durante siglos. Mientras que el modernismo desafiaba y rechazaba la religión, la superstición, a favor de la ciencia y el razonamiento, el posmodernismo repudia cualquier apelación a la realidad o la verdad.
Entonces, como es difícil definir el posmodernismo, es posible resumir sus creencias más comunes. La verdad no existe en ningún sentido objetivo. En lugar de descubrir, la verdad es una metanarración que viene a ser un relato, como en la Biblia, o ideología, como el marxismo, que presenta una manera unificada de considerar una filosofía, considerar una religión, un arte y una ciencia. El posmodernismo rechaza cualquier explicación global de que constituye la verdad y la realidad. La verdad, sea en el campo de la ciencia, sea de la educación o de la religión, es creada por una cultura o comunidad específica y es la verdad únicamente en esa cultura y para ella. Las personas individuales son el producto de su cultura. Es decir, no somos esencialmente personas únicas creadas a la imagen de Dios. Nuestra identidad es definida por nuestra cultura afroamericana, europea, occidental, urbana, rural, etc. Todo pensamiento es un producto cultural. En otras palabras, lo que nosotros consideramos verdades son sencillamente creencias arbitrarias que nuestra cultura nos ha condicionado a aceptar. De la misma manera como otros han sido condicionados a aceptar un conjunto de creencias totalmente distinto. Cualquier sistema o afirmación que sostiene ser objetivamente cierto o que juzga desfavorablemente los valores, las creencias, las costumbres y verdades de otra cultura es un juego de poder, el esfuerzo de una cultura por dominar otras culturas. Nuestros jóvenes están aceptando creencias distorsionadas acerca de la verdad. Los jóvenes de hoy se han hecho muy pragmáticos. Quieren lo que es real, lo que es relevante y ahora mismo. Los jóvenes hoy dan importancia a las cosas espirituales y a las relaciones significativas. No obstante, el problema es que la mayoría está convencida de que lo que es verdad y relevante es cualquier cosa que da resultado en el momento. El lema de si te sientes bien al hacerlo, hazlo. Esto caracterizó la década de los años 60. La cultura actual propaga el concepto de que si te da resultado, es correcto para ti. El 72% de nuestros adolescentes cree que puedes determinar si algo es correcto para ti comprobando si te da o no resultado. Es por esto que los jóvenes no sienten la necesidad de dialogar sobre ideas abstractas como la verdad absoluta de la palabra de Dios. Consideran que hay poca razón para tener escrúpulos de conciencia en cuanto a lo que creen acerca de Cristo y por qué lo creen. ¿Qué importancia tiene? Quizás dirían, mientras a mí me dé resultado, es lo único que me importa. Han aceptado una línea de pensamiento que dice, no me aburras con tus reglas, no me aburras con tu escala de valores o tu sistema de creencias. Y no me digas qué pensar. Yo mismo tengo que descubrir lo que da resultado para mí en la vida real. Nuestros hijos necesitan ver nuestra vida como un ejemplo vivo de lo sabio, de lo práctico, de una vida basada en los principios bíblicos sobre el bien y el mal. Necesitan ver ese ejemplo vivo. Después de todo, hay una gran diferencia entre lo que se puede dar resultado momentáneamente y lo que es correcto. Por ejemplo, si copiar en un examen sería la única manera de que nuestros jóvenes lo aprobaran, ¿sería correcto por el hecho de que daría resultado en ese momento? Si robar mejorara las condiciones de vida o hiciera más fácil la vida, ¿dirían que es correcto robar? Si
mentirles a los amigos, evitar una discusión muy desagradable, ¿pensaría que es mejor mentir? Para muchos de nuestros jóvenes la respuesta es, bueno, si me diera el resultado ahora, sería correcto. Esto se debe a que ellos, al igual que muchos adultos, han aceptado la ideología de la cultura que dice que lo que hacemos en la vida lo hacemos independientemente de las normas absolutas de Dios en relación con lo bueno y lo malo. Pero, ¿da resultado este método en la vida real? No por mucho tiempo, porque en este mundo de causa y efecto que Dios creó, sus caminos absolutos son los que dan resultado. Sus caminos nos protegen del mal. Sus caminos nos brindan seguridad y bendición. Si tenemos una filosofía bíblica, entonces diremos como dice el Salmo 36, versículo 9, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Los adultos que tienen una perspectiva bíblica saben que en el mundo ordenado que Dios creó, sus caminos dan mejor resultado que un pragmatismo puramente instintivo. Cuando tratamos de dar forma a nuestra propia versión de la realidad y de vivir fuera de los designios de Dios para nosotros, ese es el momento en el cual sufrimos consecuencias realmente negativas. Pero la gran mayoría de nuestros jóvenes no tienen esta madurez, no tienen esta experiencia y filosofía bíblica. Y los ejemplos de los adultos, que muchos de ellos han visto, los han llevado a adoptar creencias distorsionadas acerca de la realidad. Su pragmático, lo que da resultado ahora es correcto para ese momento, tarde o temprano los llevará a un camino de autodestrucción. Lo que nuestros jóvenes creen acerca de Dios y su palabra sí importa. Está en juego la habilidad de ellos de mantenerse fuertes, de mantener su moral, de mantenerse en la espiritualidad, en lo emocional y relacionalmente. El tiempo es ahora para que todos y cada uno de nosotros cimentemos a nuestros niños, cimentemos a nuestros jóvenes en lo que creemos como cristianos y por lo que creemos. Esto es realmente importante, no solo porque nuestros chicos necesitan adoptar nuestra escala de valores, sino también porque su comprensión del significado de la vida depende de ello. Las creencias profundas en Dios y en su palabra pueden cimentar de tal modo a la persona en su relación con Dios que den respuesta a las preguntas fundamentales de la vida misma. ¿Quién soy? ¿Por qué me encuentro aquí? ¿A dónde voy? Es guiando a nuestros jóvenes a conocer realmente al único Dios verdadero que los ayudaremos realmente a encontrar su verdadero sentido de identidad, su verdadero sentido de propósito y destino en esta vida. Si lo logramos, tendrán ellos el poder espiritual, tendrán ellos el poder moral y tendrán también el poder emocional para permanecer firmes en la cultura actual. Debemos de darnos prisa, porque la juventud de hoy es la iglesia del mañana. Ahora, si no reeducamos a nuestros hijos hoy en los fundamentos de la fe cristiana, los jóvenes con los cuales estamos contando hoy para liderar la iglesia mañana, en la próxima generación, ni siquiera estarán en la iglesia de la próxima generación. No hay una mejor manera de revertir los efectos de la filosofía del postmodernismo que ponerlos frente a frente
con el auténtico cristianismo bíblico. El cristianismo auténtico no solo puede contrarrestar eficazmente creencias subjetivas, la pérdida de absolutos morales y percepciones distorsionadas de la realidad, sino que también puede transformar el comportamiento de las personas de manera que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, como lo dice Efesios 4:14, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esto es lo que queremos para nuestros niños. Esto es lo que queremos para nuestros jóvenes. Queremos que permanezcan firmes, que sean la expresión del cuerpo de Cristo en el siglo XXI, que vivan como hijos de Dios sin mancha en medio de una generación torcida y perversa. Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Pero a fin de que esto suceda, tenemos que ayudarles a identificar sus creencias, esas creencias distorsionadas, sacarlos de sus creencias subjetivas y llevarlos a convicciones firmes del único Dios verdadero. Entonces podremos ayudarles a desarrollar una fe objetiva en Dios que sea real, relevante. Y ahora mismo, en este instante. Y decimos que debemos llevarlos, sacarlos de sus creencias subjetivas, de sus creencias distorsionadas, de llevarlos a convicciones firmes. Esas convicciones que deben de estar colocadas en el Señor. De esta forma podremos ayudarles a desarrollar una fe objetiva en Dios, que sea real, que sea relevante y que sea ahora. Salmo 11, verso 3. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? Mateo 13:35. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Salmo 78, versículo 2. Abriré mi boca en proverbios y hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Mi amado hermano, el modernismo, el posmodernismo ha causado ya demasiado daño, apartando a nuestros hijos de la fe. Afirmemos nuestro corazón y estemos ahí, identificando las creencias distorsionadas, quitándolas, sacarlos de sus creencias subjetivas y llevándolos a convicciones firmes en Dios, en el único y suficiente Dios verdadero. De esa forma estaremos afirmando una fe objetiva en Dios que es real, que es relevante y es hoy, para que caminen con firmeza y puedan alcanzar los propósitos eternos. Que el Dios del cielo y de la tierra nos guarde y nos bendiga. Mi amado hermano, la paz de Dios sea contigo y gracias por estar aquí con nosotros. Padre, yo bendigo a todo padre de familia. Te pido sabiduría de lo alto, Señor. Que puedan ellos acercarse a sus hijos con esas palabras o esas preguntas escudriñadoras que manifiesten lo que hay en sus corazones y que puedan ver con claridad el corazón de sus hijos. Y que puedan corregirlos, Padre, para llevarlos a una fe firme, una fe de creencias en los fundamentos de la ley de Dios. Muchas gracias, Señor, por tu amor y tu bondad. Yo bendigo a cada familia en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Mis amados hermanos, Dios les bendiga, la paz de Dios sea con ustedes. Amén.